Muy buenos días, señor juez y señores magistrados de esta honorable sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Para efectos de registro, mi nombre es Iván Patricio Durazno Campoverde y represento a la defensa técnica de la señora doctora Teresa de Jesús Bustillos Paredes. En forma concreta, por el tiempo que tengo para la intervención y argumentación jurídica, manifiesto 4 cargos casacionales, en virtud de la doctrina Riu para la casación. Primero, debo referirme en forma concreta que los hechos se dieron en el año 2014, concretamente el 14 de noviembre del 2014, en las negociaciones realizadas entre la doctora María Belén Vega Brito y la señora Vicky Romo, en negociaciones que tuvieron para la compra de vehículos de Casa Vaca a menor precio. En base de eso se inició el proceso penal. La casación la presento frente a la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Tungurahua con sede en Ambato en 21 de noviembre del año 2019, en la que reforma la sentencia en cuanto a la pena de 5 años 3 meses a una pena de 4 años 8 meses. A saber, los cargos casacionales son los siguientes. Primero, extinción de la acción penal por prescripción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 416 y artículo 417, el numeral 5, en cuanto a las reglas, el año 2014 a la presente fecha son 8 años, violándose también de esta manera el plazo razonable garantizado en el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, solicito que se declare la extinción de la acción penal por prescripción en cuanto tiene que ver con el paso de tiempo. El segundo cargo casacional, señores magistrados, hace referencia asimismo al vitium improcedendo. Esto es, se ha violado el principio de legalidad procesal del artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 5, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, se puede juzgar a una persona conforme leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento en este caso? El procedimiento para recuperar el dinero de la doctora María Belén Vega Brito, víctima o presunta víctima, luego de realizar una negociación con la señora Vicky Romo en el año 2014, es decir, cumplen los requisitos de la teoría de la voluntad en materia de derecho, en materia civil y comercial. Es decir, tenían la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa eran lícitas, conocían las dos partes de las negociaciones que tenían que hacer. De ahí que la vía era civil o comercial. Por lo tanto, solicito su señoría como remedio a ese hierro que se declare la nulidad de acuerdo al artículo 652, numeral 10, literal C del Código Orgánico Integral Penal, por violación de trámite. En cuanto tiene que ver al tercer cargo casacional, señores magistrados y señor juez ponente, debo manifestar asimismo el vitium improcedendo en cuanto a la violación del principio de la motivación, esto es, del artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la motivación y por supuesto el artículo 130, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Específicamente, el remedio para ese hierro sería declarar la nulidad constitucional, repitiendo la audiencia ante nuevos jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Tungurahua con sede en Ambato. Fundamento de forma concreta, señores magistrados, en la sentencia recurrida, en la parte que dice de vistos, se manifiesta de parte de los señores jueces del Tribunal Acuo que acogiendo en parte uno de los recursos se modificó la sentencia, dándoles a conocer de esta decisión en forma oral, encontrándonos en momentos de hacerlo por escrito, se considera. No existe la motivación en este sentido y se pasa a la capite tercero en cuanto hacen referencia a la fundamentación de las partes procesales. Prácticamente es una fiel repetición, transcrito de todo lo manifestado. Sin embargo, no hay motivación porque no se consideran los alegatos y los argumentos de las partes procesales. Eso no es motivación. Y por último, en el acápite cuarto, cuando hace referencia a esta sentencia que dice análisis del tribunal, hace referencia a lo que es la estafa, lo que es la complicidad. Nunca, obviamente, hacen referencia, señores magistrados, no hacen referencia a los errores cometidos por el Tribunal de Garantías Penales, como es, si bien es cierto, es prohibido en casación
los hechos y la valoración o una nueva valoración, a excepción de que el tribunal haya cometido un hierro de derecho al valorar las pruebas. Como es en el presente caso, no se considera que se tomó como prueba legal un informe juramentado del doctor Castro, Iván Castro, cónyuge de la doctora Marín Vega Brito, prueba ilegal, señores magistrados, que es un hierro de derecho del Tribunal de Garantías Penales y consecuentemente en la sentencia del Tribunal ACO a la cual recurro. Prueba ilegal que contraviene el artículo 76, numeral 3, el artículo 76, numeral 4 de la Constitución y por supuesto el artículo 457 sobre la valoración de la legalidad de la prueba. Asimismo, en cuanto a las pruebas documentales, se toma como prueba válida la prueba ilegal, es decir, oficios presentados por gerentes de los diferentes bancos, Pichincha, Guayaquil, etcétera, sin que se cumpla el principio de inmediación del artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Y por supuesto, señores magistrados, también debo manifestar que en el acápite cuarto, los señores jueces del Tribunal ACO no argumentan jurídicamente, no cumplen el estándar nacional e internacional, es decir, la teoría fáctica, la teoría jurídica con el análisis probatorio de cada una de las pruebas. Y por último, la teoría jurídica, es decir, el enunciamiento de normas jurídicas, normas no constitucionales, de instrumentos internacionales, jurisprudencia, precedentes constitucionales e inclusive doctrina que bien podrían haber citado. Únicamente hacen referencia a lo que significa la estafa, a lo que significa la complicidad y obviamente no cumplen la motivación como sería precisamente ir a ese silogismo jurídico sobre la premisa mayor, la premisa menor y llegar a una conclusión de razonabilidad, pues la sociedad necesita saber en forma clara cómo razonaron los jueces ACO, violaron o no violaron la ley. Efectivamente, no existe motivación, señores magistrados. Y por último, el cuarto cargo casacional es el siguiente. Permítame, su señoría, un segundito. Respetando íntegramente el sistema oral, señor magistrado, el vitium in judicando, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 656, una indebida aplicación del artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal en relación al delito de estafa del artículo 186 en relación a mi patrocinada Teresa de Jesús Bustillos Paredes, en donde consta el hierro en la sentencia, consta en el acápite cuarto cuando hace referencia a análisis del tribunal en los numerales 1 y numerales 2, es decir, tanto del señor Guamán cuanto de mi patrocinada cuando manifiesta igualmente al referirse a la doctora Teresa Bustillos y en el acápite quinto en la parte resolutiva cuando manifiesta que desecha los recursos y confirma íntegramente la sentencia subida en grado al Tribunal de Apelación. Señores magistrados, no existe la violación de la ley por indebida aplicación. El remedio jurídico es el siguiente. Sería declarar lo dispuesto en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, es decir, respetando la inocencia y ratificar la inocencia conforme el artículo 619, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Precisamente no cumple, señores magistrados, la congruencia entre los hechos, el derecho y la decisión judicial de los señores magistrados. Efectivamente, a sabiendas que se está en contra de lo dispuesto en los artículos 1, 11, 66, 75, 82, 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, siendo un Estado constitucional de derechos y justicia, el más alto deber del Estado es respetar los derechos humanos. En este caso, el debido proceso en cuanto a la garantía judicial, señores magistrados, del respeto a la ley. En este sentido, los señores jueces ACOS no cumplen esa doctrina RIU, es decir, solicitamos la reparación de dicho agravio por tener una sentencia que está con violación a la ley. Y por último, señores magistrados, debo manifestar que efectivamente la casación no es la pugna entre las partes. La casación, como diría Luis Cueva Carrión, la casación es la pugna entre la ley y la sentencia. Y por último, señores magistrados, debo solicitar que ustedes, con el gran conocimiento como señores magistrados del más alto Tribunal de Justicia, apliquen precisamente el principio iura nobis curiae, es decir,
los señores jueces son conocedores del derecho. Se aplica en este presente caso, pese a que esté equivocado en la fundamentación, inclusive en la petición de parte de este servidor del derecho y de la justicia, se apliquen los principios del sistema procesal acusatorio. Y como dice también uno de los argumentos para solicitar casación, que la uniformidad de la jurisprudencia, también el imperio de la ley debe estar supeditado precisamente al respeto de los derechos fundamentales del debido proceso, las garantías judiciales y de aquellos derechos fundamentales del bloque de constitucionalidad de los instrumentos internacionales de protección precisamente del debido proceso. Indicando además, señores magistrados, que el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial garantiza el plazo razonable. Estamos 8 años desde que se dieron los hechos hasta la presente fecha y no concluye este malhadado proceso penal que se encuentra en casación. Se ha violado el debido proceso, las garantías judiciales indicadas y por supuesto ha conllevado a una mala administración de justicia y error judicial. Concluyo, señores magistrados, con la argumentación solicitando efectivamente que en cuanto a las peticiones se considere lo expresado en esta audiencia. Buenos días, señores magistrados. Gracias, el consejo usa la palabra, el abogado Javier